Hola, buenas noches. Sí, alegrémonos. Alégrate, hermano. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Amigos de Facebook. Hola, Tagua, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Que lo digan con amor cuando le den su canción al que todo lo entregó y por amor su vida dio. Que se escuche el cantar de los cielos hasta el mar, como suena una voz de melodía angelical. Que lo digan con amor cuando le den su canción al que todo lo entregó y por amor su vida dio. Que se escuche el cantar de los cielos hasta el mar, como suena una voz, la melodía angelical será mi voz, como una serenata celestial, donde solo a ti Jesús debe expresar mi gran amor. Melodía angelical, se escucha en los cielos su dulce cantar. Buenas noches, amigos. ¿Cómo están todos ustedes? Hoy vamos a hablar acerca de Romanos 12 y queremos dar un saludo a todas las personas que están en el Facebook, porque todas las que están en el Facebook donde yo les he dado mi solicitud y me han dado su solicitud, este, somos amigos, porque en esta tierra debemos de ser amigos, ser hermanos, porque todos venimos de Adán y Eva, somos la raza humana que habita el planeta Tierra, que Dios creó. Pero vamos a ver este día, nos vamos a brincar el capítulo 11, porque el capítulo 11 lo vamos a compartir el viernes, este viernes a las 9 de la noche, es el remanente de Israel. Lo vamos a compartir porque lo estamos preparando para, para que sea, quién es el remanente de Israel, una prédica muy especial. Pero hoy vamos a irnos hasta el 12, que es deberes cristianos, que la gente que cree en Jesús, que cree en su palabra, que ha escuchado su palabra, que Jesús dice muchas cosas de cómo debemos de portarnos, cuáles deben de ser nuestras actitudes ante las demás personas. Entonces, este, vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 12 de Romanos. Dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, no se trata de que, mira, yo tengo mi religión y voy a misa, no. Vuestro culto racional, o sea, nuestra relación con Dios, es que nosotros debemos de presentar nuestros cuerpos
en sacrificio, o sea, agradándole a Dios, sirviéndole, obedeciéndole, portándonos lo mejor posible como humanos, siendo misericordiosos. Entonces, este es vuestro culto racional, o sea, que nosotros nos enfoquemos en qué piensa Dios de nosotros, no, no qué piensan los demás de nosotros, o qué pensamos nosotros mismos, sino lo que dice Dios, qué dice Dios de nosotros, porque al final nosotros vamos a ser juzgados por Dios, todos los seres humanos, va a haber dos juicios. Eh, un juicio, un juicio va a ser el juicio de Cristo, pero ese juicio va a ser para recompensas y galardones, no va a ser un juicio para condenación, es un juicio por lo que no hiciste, o sea, lo que dejaste de hacer, sabiendo que lo tenías que hacer porque no obedeciste, pero aún así sabemos que muchos Dios va a salvar, nada más por la fe, por, por haber creído en Jesús. Entonces, dice, dice el apóstol, dice, no os conforméis a este siglo, no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, que tú tengas una transformación de tu entendimiento en base a la palabra de Dios, porque hay muchos libros de ciencia, están los de Sigmund Freud que enseñan de psicología, todas esas cosas podemos estudiarlas, pero esos hombres, por ejemplo, Sigmund Freud era enemigo de Dios. Él se pasó toda su vida luchando contra Dios. Y pueden leer sus libros para que vean cómo era él. Y él fue el padre de la psicología. Entonces, tengo un amigo que me dice que me dijo, me recordó el otro día cuando me dijo, es que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Y sí, Dios piensa más alto porque Él es grande, Él es el creador. Y nosotros, nuestros pensamientos son tan pobres que nos equivocamos siempre. Entonces nos dice que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oí una vez un dicho que me dijeron, oyes, este, mm, conforme a tu comportamiento, ¿cómo se comportaría Jesús en tu lugar? Me decían, ¿cómo se comportaría Jesús en tu lugar? ¿Haría lo que tú estás haciendo? ¿Pensaría como tú estás pensando? Pues claro que no. Dios nos dice muchos consejos en su palabra, leyendo desde Mateo. Ahí podemos ver lo que Dios nos dice. Y son los consejos que nosotros debemos de tomar. Y dice en el versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a la cual que está entre vosotros, la gracia que está entre vosotros, sí, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Vamos a volverlo a leer porque las palabras a veces juegan un papel muy importante porque Dios nos está pidiendo entendimiento. A veces leemos la Biblia y no la entendemos. ¿Por qué? Porque necesitamos que Dios nos ilumine. Si Dios nos está viendo, Él va a poner en nosotros un, un entendimiento que viene de Él por su gracia. Y miren, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, o sea, no te creas más grande que los demás, eres igual. No porque tú seas o sea, una persona sea pastor o uno esté en la alabanza, porque mucha gente sueña con ser cantante y ya yo quiero ser como el cantante ese. No, aquí en el cristianismo, nuestro deber como cristianos es
es que debemos de hacer lo que Dios nos dice conforme a la gracia que nos es dada. Si Dios le ha dado gracia a un hermano que cante alabanzas, que componga canciones, bien por él. Dios nos ha dado dones en diferentes formas, nos ha dado inteligencia, nos ha dado entendimiento, nos aumenta la fe. Vienen muchas cosas que Dios nos da y a todos nos da diferente. El Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. Por eso somos todos diferentes. Hay personas que dicen, no, es que yo no sé hacer nada, no sé qué decir, pero Dios le da a cada uno el don. Esa gracia por la cual está entre ustedes, dice, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener la persona. No te creas más que los demás, sino que piense de sí con cordura, que seas con una cordura inteligente. Y aquí dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí quiero detenerme en esta frase, porque Dios te da conforme a la medida de fe que se te ha dado. Como leímos en el capítulo anterior, en el 10, dice que la fe es por el oír, y el oír es la palabra de Dios. O sea que dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, si tú no oyes la palabra de Dios, no oyes el Evangelio, nada más vas el puro domingo a escucharla y no la retienes, te entra por aquí, te sale por acá, tú no vas a poder aumentar tu fe. O sea, Dios, entre más oigas del Evangelio, más lo creas, tu fe aumenta, tu convicción aumenta. No es nada más decir yo creo. Que mucha gente dice, tú sales a la calle y le dices a mucha gente, oye, disculpe, ¿usted cree en Dios? Pero no lo conoce. Y luego le dice, ¿usted cree en Jesús? Y te dicen, sí creo en Jesús porque lo ha escuchado nada más, pero no lo obedece. Ese es el dilema, el problema. Llegas con Cristo y te encuentras con un dilema como en este capítulo de ayer que hablamos, que la gente se tropieza con Jesús. Porque Dios pone una piedra de tropiezo, esa piedra de tropiezo es Jesús, su palabra, su forma de, su consejo, su predicación. Todo tropieza con la palabra de Dios, todas las filosofías, todos los libros que se escriben de los hombres inteligentes chocan con Jesús en alguna parte. Cuando nosotros creemos en Jesús debemos de estar de acuerdo con lo que dice Jesús para ser un verdadero cristiano, porque si uno no está de acuerdo con Jesús, uno no puede ser un cristiano. Y nuestro deber, siendo cristianos, es parecernos a Jesús. Yo quiero ser como Jesús, ser a imagen y semejanza de Jesús, porque en el Génesis Dios dijo que hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. O sea que pueda hacer una réplica de él, pero como nosotros pecamos, como dice un amigo, no somos perfectos, claro que no, pero Dios dice, sé perfecto como tu Padre es perfecto en los cielos, sé santo como vuestro Padre es santo. O sea, son mandamientos que nosotros debemos de obedecer. O sea, hay que luchar, hay que oír. Si lo dice el Señor es porque podemos. Oí una vez que dijo un señor, no, pues Dios confía en ti, no te creas, Dios no confía en ti, porque nosotros somos humanos y en nosotros está el pecado de la traición. ¿Cuántos han traicionado a Jesús? ¿Cuánta gente, entre comillas lo digo, cree en Jesús y no confía en Él? Porque pues uno hace cosas que no convienen, no le agradan a Dios. Entonces, como dice, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, o sea, en obediencia, o sea, no haciendo lo incorrecto, presentándonos santos, agradables a Dios, en su presencia. Él nos está viendo. No podemos ignorar eso. Dios te está viendo a ti. Dios sabe lo que estás pensando en tu mente y lo que hay en tu corazón.
Ese es el problema que tenemos. Ese es el culto racional. El culto racional no es ir a la iglesia, es ponerte en tu cuarto, en su presencia, arrodillarte, adorarlo, platicar con él. No lo ves, no lo oyes, ni siquiera lo sientes, pero Dios está ahí mirándote. En un salmo dice, Dios mira desde los cielos a todos los hombres del planeta Tierra, a todos los ve. Dice, mira desde los cielos para ver si hay alguien que le busque. Entonces, si tú no estás buscando a Dios, pues Dios anda mirando. Él ve, Él conoce tu levantar y tu sentarte, Él conoce a dónde vas, Él conoce muchas cosas. Y dice en el 4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, o sea, de la misma manera, compara a nuestro cuerpo, de la misma manera que un cuerpo tiene muchos miembros, o sea, un cuerpo, mi cuerpo, el tronco tiene extremidades, tiene pies, tengo cabeza, tengo dedos, tengo manos, este, no tienen la misma función, los pies son para caminar y las manos son para agarrar, hay una izquierda y una derecha y la izquierda a veces no hace lo que hace la derecha porque hay zurdos y hay derechos. Así nosotros, siendo muchos cristianos, somos un cuerpo en Cristo. O sea, debemos de ser un cuerpo en Cristo como humanos. Nos lo dice aquí. No, así nosotros, o sea, hablo de los convertidos, de los que son cristianos, dice, siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. O sea, nos debemos de alentar, no debemos de llevarnos la contraria, debemos de pensar como piensa Jesús. Si tú estás de acuerdo con Jesús, yo estoy de acuerdo con Jesús, entonces tú y yo vamos a estar de acuerdo, pero siempre vemos que están muchos discutiendo y sí es para discutir, porque la misma palabra dice que el apóstol Pablo discutía con los de su pueblo, o sea, con los judíos, cuando iba a la sinagoga discutía, porque él quería presentar al Mesías, a Jesús, el que había muerto en la cruz, que era el Cristo, el que era Dios, y se enojaban. Y es lo que pasa ahorita también hoy en las religiones, hay mucho engaño por no conocer la Biblia. Si yo leo y tú lees y estás de acuerdo conmigo, pues debemos de estar contentos porque tenemos la mente de Cristo. Hemos sido renovados en nuestra mente. Así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Aquí está primera de Corintios 12:12. Miren lo que dice, primera de Corintios 12:12. Vamos a ver, primera de Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Cristo dice en su oración en el 17 de Juan, dice que para que seamos uno, en amor, edificados en amor, en el amor de la palabra de Dios en el Evangelio, uno en Cristo, así como oraba Jesús al Padre le decía, como tú y yo somos unos, así, ellos en mí para que te glorifiquen a ti, en mí, o sea, para que ellos sean en mí como yo en ellos, uno solo, así como tú en mí. Jesús decía, mi Padre y yo somos uno. Hay un solo Dios solamente, pero mucha gente no sabe qué ha hecho Dios en, en su forma de pensar en los tiempos, hay un Padre y Jesús es el Hijo de Dios y Jesús es Dios mismo. Y cuando se fue Jesús, envió a su Espíritu Santo y los tres son uno. Así nos dice que nosotros seamos uno con Él. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O sea, aquí está hablando del don de la profecía. Entonces, o si de servicio,
Un hermano que tiene el deber de servicio, sí, tiene ese deber, este, tiene que usar ese don en servir. O el que enseña en la enseñanza. Hay muchos que son maestros y enseñan, o sea, los dones que Dios da. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. No puedes fingir, o sea, si eres verdadero, no puedes fingir el amor, tienes que ser un verdadero. Si eres de Cristo, mira, Dios nunca fingió su amor. Él no fue a la cruz a morir así, pues me hago como que me muero y como que doy mi vida. No, Dios la entregó por amor a nosotros. Y nosotros debemos de ser igual. Así es de que dice que el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, o sea, tú debes de aborrecer lo malo. Esa es una característica de un cristiano verdadero, del deber de un cristiano, aborrecer lo malo. ¿Qué es malo para ti? Piensa, hay muchas cosas malas que aceptamos en nuestra vida. Aunque a veces, por ejemplo, me dice mi esposa, cuando les digo yo, le digo, no, mira, todos los futbolistas van al estadio y ahí en el estadio tú vas y ya todos gritan malas palabras y, ¡ey! Y le gritan al portero, este, puras mm, malas palabras y luego tomando cerveza y muchos, otros fumando, otros dándose un toquín, otros en su rollo, este, hay muchas cosas que están mal. Y me dice mi esposa, entonces es pecado ir al estadio. Mira, no es pecado ir al estadio, le digo, no es pecado ir al estadio, a ver un partido de fútbol sanamente, estaría bien. Pero vas al estadio y, y, el que está a un lado de ti y tú llevas a tu hijo y está gritando un montón de malas palabras. O sea, si te haces partícipe, mira, hacen un solo cuerpo, fíjate, van al estadio a ver jugar a un equipo y hacen un solo cuerpo, todos le van a México y, y cuántas ofensas no le dicen al contrario. Acuérdense de ese partido de México contra Estados Unidos donde Donovan hizo y les metió el gol y perdieron. No hombre, no hombre, o sea, cómo actúas, cómo te manejas, cómo te mueves, ese es el pecado. En sí, ir a un lugar no es pecado, pero si ese lugar es un lugar malo, pues es de pecado. Pero antes, qué bueno que el Atlas perdiera. Antes, estadio vacío, ibas y te sentabas a todo dar a ver el partido. No había estadio lleno. Y tú, disfrutabas con la familia. Ahora ya van puros locos. Bronca por aquí, pleito por allá, se la rayan y ¿cuál? ¿Cuál cuerpo de, así como dice Jesús, de amor? Puro amor fingido. Ese no es amor. Eso es locura de pasión desbordada hacia el fanatismo de irle a un equipo de fútbol. Así es de que el amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo, sigan lo bueno. Yo encontré que era bueno, lo bueno voy a seguir. ¿Sabes qué? Ya no voy a ir al estadio. Tengo que tomar una decisión buena. Y ya no voy al estadio, ya no voy a enfrentarme en esos problemas. Oye, vas con tu familia y de repente unos locos arman una bronca. Y por defender a la familia, a mí me dijeron una vez, este, una vez fuimos al estadio y empezó la bronca, Cruz Azul Atlas, se armó. Y ahí uno le empezó a gritar al otro. Una banderita del Atlas. Traía un niño. Una banderita del Atlas. Ahí chiquitita. Y luego salió uno que le iba al Cruz Azul con una banderota y empezó a gritarle a la familia que llevaba su banderita. Empezó a gritarle un montón de cosas. Pobre, qué banderita, que eres no, hombre. Entonces otros empezaron a decirse de cosas. Se armó una campala ahí. Yo me fui de ahí. Y ya después me dijeron,
ay, eres un cobarde, le corriste. A mí no me importa. Es que yo vine a disfrutar el partido, no vine aquí a entrarle a los catorrazos, como dicen. No, 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 bien gacho. Estaba ahí tirado el muchacho y con el zapato, paz, paz, le daban ahí en las gradas. Huye de lo malo, sigue lo bueno. Aborrece lo malo. Hay que aborrecer esas actitudes de los hombres. Dice aquí el apóstol, dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo, prefiriéndonos los unos a los otros. Fíjense qué preferencias. Preferir a aquellas personas que son como tú, que piensan como tú, que buscan a Dios. Busca a la gente que busca a Dios. A veces conoces una persona, te la presentan y nada más te la presentan porque es jugador de fútbol y ese jugador es bien tranza. Nomás le anda pidiendo dinero a todos y órale, ahí te va. Y ya después te encuentras de que a eso se dedica. Como los mentados mercenarios de que jugaban antes. Que nada más iban por el dinero. En lo que requiere diligencia, no perezosos, o sea, sé trabajador, perezosos. Aquí está hablando de un cristiano debe de trabajar en la obra del Señor. ¿Cuál es la obra del Señor en tu vida? Debes de trabajar en la lectura, debes de trabajar en la enseñanza a tu familia, debes de hablarle a tu esposa, mira mujer, esto es así. Porque las mujeres, miren, las mujeres son diferentes. Ahí en Jeremías se dio el caso de que las mujeres estaban amasando tortitas para la reina del cielo. Entonces llegó Jeremías y les dijo, ¿por qué están haciendo eso? No, le dijeron al profeta, le dijo, no, tenemos permiso de nuestros maridos. Entonces, vean lo que hacen, no obedecen a Dios y van y hacen tortitas para la diosa reina del cielo. Ahí está como en Jeremías 25, para que lo lean. Cuando terminemos el libro de Romanos vamos a empezar con el libro de Jeremías, pero nos vamos a ir metiendo como en un documental impresionante. He estado estudiándolo y me quedé asombradísimo. Pero vamos, en lo que requiere diligencia, sí, leer la Biblia, estudiar, no perezosos, o sea, ay, no tengo ganas de leer la Biblia, ay, te dicen, ora por tu familia para que Dios la guarde, para que no sea tocada por esta plaga. Ora por los tuyos. No oras. Eres perezoso, te da flojera orar. Hay que orar en las mujeres. En las mujeres ahí van como todas las viejitas y aquí se juntan a rezar el rosario ahí afuera. Y les dice uno, les invito a orar a Dios. Y se enojan con uno. O sea, tenemos diferentes pensamientos. Ellos tienen una religión, yo tengo una relación personal con Dios y le hablo a Dios y hablo de su palabra conforme a las cosas que Dios nos dice, conforme a los dones. No perezosos, fervientes en espíritu, fíjense, fervientes en espíritu, que tú seas un entregado en espíritu, o sea, fervientes en espíritu, o sea, ¿cómo en espíritu? Toda la gente dice, es que si me nace, no, no, en espíritu es fervientes, en espíritu, que tu espíritu tenga el deseo de leer la palabra, de enseñársela a tu familia, empezando uno en su casa, y que tú te abras los ojos a leer la Biblia, porque si vas a una iglesia y lo que digan aquellos ya te la crees, y no es así, porque fíjate aquí lo que dice, en lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. De esa manera tú sirves a Dios. Mucha gente piensa que servir a Dios es irse a las misiones o no, el servicio a Dios es empezando por tu casa. Como nosotros lo hemos empezado, empezamos a trabajar con nuestra familia. No quieren nuestros cuñados, nuestros tíos, no quieren porque ellos quieren andar en borracheras, quieren andar en fiestas, ir con mariachi, festejar y de otra forma,
pues es su problema. Nosotros debemos, los cristianos, el deber de un cristiano es servir a Dios, amar a nuestro semejante, y eso sí, respetando sus decisiones. Si no quieren servir al Señor, pues que les vaya bien. Pero nosotros estamos siendo llamados por el Señor a aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Fervientes en espíritu, o sea, con la palabra, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza. Fíjense, gozosos en la esperanza. Yo pongo aquí la grabadorcita, pongo una alabanza y le digo a la gente, escucha las alabanzas del Señor, gózate, gozosos en la alabanza, gozosos en la esperanza. Pero si tú no tienes esperanza de que el día que mueras, porque todos vamos a morir, que dicen, no, como me dice un amigo, hoy en el tianguis, fuimos al tianguis y me dice un amigo, dale, la esperanza muere al último. Y le dije, sí, y le dije, ¿por qué lo dices? Y dice, ¿te acuerdas que me dijiste que la esperanza moría al último? Yo no te dije que la esperanza moría al último. La esperanza de vida de Cristo, de la esperanza de la resurrección, es la esperanza. Dios dice, yo soy la resurrección, el que esté muerto, el que crea vivirá. Entonces él decía, es que la esperanza muere al último. Si yo me muero, si me estoy muriendo ahí en mi lecho de muerte, pues yo puedo tener esperanza al final y Dios me va a perdonar. No seas tan aprovechado de la situación. Ay, yo vivo mi vida y hasta que yo me esté muriendo, yo voy a decirle al Señor, ay Señor, pues yo tengo esperanza en ti, haz en mí tu deseo. Pues no, tú no quisiste cumplir los deseos del Señor. Aquí te está diciendo el Señor lo que es el deseo del Señor. Entonces, y fíjense, sufridos en la tribulación. O sea, ¿quién no sufre por las tribulaciones? ¿Quién no ha tenido ahorita un enfermo de COVID y ha sufrido esta pandemia, esta plaga? Así como les decía yo, mi compadre, me di cuenta el sábado, murió, teníamos meses sin vernos y ya me dieron la noticia que murió. Y muchos han muerto así. Yo el otro día pensaba yo decir, a ver, los que cuenta tu historia, cómo murió tu familiar aquí en el Facebook, cuenten su historia, cómo vivieron, cómo está la situación en verdad, porque las noticias dicen una cosa, pero la vivencia de la persona es el mejor testimonio para que vean en verdad cómo está la situación cuando llevas un enfermo al hospital, que no te reciben, que no hay camas y tienes que entrar por urgencias y que no hay medicamentos y que la vacuna, piensan que con la vacuna ya la van a hacer. No, mis amiguitos, no. Entonces dice, sufridos en la tribulación, sufrimos porque nuestros familiares, miren, sufrimos porque nuestros familiares están muriendo, nuestros amigos están muriendo, nuestros vecinos están muriendo de COVID y están muriendo sin Cristo, sin haber tenido esa oportunidad de decir, cuando yo muera voy a estar con el Señor. Porque si mueren en su maldad, en su pecado, van a ir al infierno. Y se enoja la gente porque dicen, ay, ¿por qué los mandas al infierno? Es que Dios es bien bueno, Dios es amor. ¿Cómo? Sí, Dios es amor, pero Dios es justo. Todos sus justos juicios son justos. Dios tiene reglas. Este es el reino de Dios, el régimen de vida. El deber de un cristiano es caminar conforme a lo que dice el Señor en su palabra. Fíjense, otra palabra que dice aquí, constantes en la oración. Miren, yo les he dicho a muchos así cuando me dicen, no es cierto, es bien fácil orar. Ah, sí, pues las oraciones que hacemos así, ay, persinada o Señor, cuídame y ya sales y ya. Ese no es orar. Orar es que tú te postres allí y le digas, Señor, Padre, Padre Santo, tú eres el Rey del universo, el amo y Señor. Bendice a mi familia, o sea, orar, platicar, fervientes en la oración, constantes en la oración, diario, mañana, tarde y noche. Porque en esta tribulación debemos de ser sufridos, o sea, muchos dicen que no te afecten los problemas, como aquella frase que se vendían las camisas, Dios es más grande que tu problema.
Yo tengo un Dios más grande que cualquier problema y así. Pues sí, Dios siempre va a ser grande, pero tú no puedes superar tus problemas. Necesitas la ayuda de Dios. Por eso está la gente triste, está congojada. O sea, porque ya está enfadada de esta vida porque no se solucionan sus problemas. Pues ¿cómo se van a solucionar si cada vez que tomó una decisión la tomó mal? Y esas son las consecuencias de sus malas decisiones. Por eso hay que ser constantes en la oración para que recibamos la ayuda de Dios, que nos dé sabiduría. Tú le dices, ¿qué le pides a Dios? Ya, yo le digo siempre, Señor, dame sabiduría e inteligencia, sabiduría para temer a tu nombre e inteligencia para apartarme de la maldad. Pon en mí el querer como el hacer tu voluntad. Aumenta la fe, la esperanza y el amor. Pero ¿cómo va a aumentar tu fe? Por ejemplo, ya ven que dice el versículo que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Yo le digo que la fe también aumenta cuando tú lees la palabra, cuando te dedicas a estudiarla, tu fe aumenta. Y luego otra cosa que dice, compartiendo para las necesidades de los santos. Hay gente necesitada y tenemos que dar algo de lo poco que tenemos o de lo mucho que tenemos. Pero no, queremos tener todo para nosotros. Practicando la hospitalidad, recibiendo a las personas. Ahorita es muy difícil porque si viene alguien de COVID, pues tú no recibes a nadie en tu casa. O sea, hay tiempo, hubo tiempo. Dios nos dio oportunidad, el Señor, ahora tal vez ya no la hay. Bendecida a los que os persiguen. Fíjense, el apóstol Pablo dice en el 14, bendigan a los que los persiguen. Bendecid y no maldigáis. O sea, no le digas a los demás maldición. Si te hacen algo, si te gritan, bendícelos. Pero no se los grites así, como las personas que van en la calle cuando te echan bronca. O por un ejemplo así muy raro que pasó el otro día. Todos sacan la basura afuera de su casa. Y no pueden sacarla hasta que pase el camión de la basura. Entonces salió una señora y sacó su bolsa de la basura. Entonces llegaron los indigentes a esculcar la basura. Y la señora salió y dijo, ay, acabo de... No, luego me hace tiradero aquí. Y agarró su basura y acá. Y la indigente le dijo a la señora de la basura, le dijo, ay, ojalá y usted no padezca necesidad como nosotros. Dios la bendiga. Y yo me quedé así, yo estaba regando el jardín. Y dice, no, 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 es que ustedes hacen un tiradero. Fíjense qué forma. La señora le dijo, Dios me bendiga. Y al final le dijo un montón de maldiciones. ¿Cómo es posible que una persona, así como bendijo a la señora que tiró la basura, que no la dejó esculcarla, le dijo, Dios te bendiga, y al final la maldijo, le empezó a decir, usted ya sabe, ¿para qué se hace uno loco? Y yo dije, no, ¿sabes qué? Me indignó su forma de pensar, le dije, señora, tranquila, déjela, es su basura, si, no, si ella no quiere que se le esculque, déjela, y usted no tiene que contestarle a la señora así, porque usted está bendiciéndola primero y después la está maldiciendo. Mejor tranquila, le digo, usted está mal. Y la señora ya se calmó y se fue. Pero nosotros estamos viendo, o sea, discernimiento, o sea, cómo la gente es así. Piense en sus actos. El deber de un cristiano es pensar antes de hablar, pensar antes de hacer, ser prudentes. Entonces dice, gócense con los que se gozan. ¿Usted se goza con los que se gozan? Ah, sí va a haber fiesta. Órale, ¿fiesta de borrachos o fiesta por alabar al Señor? Gócese con los que se gozan. Usted no puede, hay muchas personas que yo les digo así, ustedes no pueden gozarse. O sea, si no son cristianos, no pueden gozarse en la fiesta del Señor cuando nosotros nos gozamos en la alabanza, porque ustedes no tienen el mismo pensamiento, porque no son cristianos. Quizás creen en Cristo, son católicos o sea, no tenemos nada contra el catolicismo, así contra los católicos, porque son personas igual que yo.
Yo era un incrédulo, mi mamá era católica y pues ella no quiere arrepentirse, no quiere cambiar de pensamiento, no quiere renovar su pensamiento, no quiere dejar de adorar a todas las imágenes que tiene ahí en la casa. Es su problema. Si mi mamá no quiere, yo no la puedo obligar. Pero yo sí quiero ir con el Señor. Y ella ve y agarra la onda. Sí, sí sé que agarra la onda, pero ella la tiene bien arraigada. Está en su corazón bien arraigada esa raíz de idolatría. Entonces, pues yo le digo, no, mamá, ya Dios obrará en su corazón. Espero que no sea demasiado tarde. Y más ahorita que puede uno enfermarse y morir. Entonces, dice, gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran. Hay veces que a nosotros nos duele, mi esposa oye las noticias y que matan a un joven a balazos, así que lo mataron a balazos, dice, ay, otro que nos duele, porque murió sin Cristo. No importa que hubiera sido el ratero de la esquina o el violador o el mentiroso o lo que sea, el corrupto, el policía corrupto, no le hace, lo mataron. Y nos debemos de doler porque se están muriendo las personas sin Cristo. Porque Dios va a pedir cuentas de aquellas personas. Y los familiares lloran, lloran y piensan, si ustedes saben muy bien, todo el mundo lo sabe, la persona que se suicida va al infierno porque atentó contra su vida. Dijo el Señor, no asesinarás, no matarás. Y las personas que se suicidan van al infierno. Y mucha gente dice, no, entonces la gente piensa, los familiares piensan, como ya lo mataron. Aquí un muchacho que se robó un carro, lo agarraron en la esquina, se volteó el carro. No vimos, nada más vimos que ya estaba muerto. Si lo mataron, no sabemos. Ese muchacho robó un carro y lo mataron. ¿Ustedes creen que tuvo chance de arrepentirse, de reconocer? Alguien le predicó el evangelio para decir, ¿cómo estás? Arrepiéntete de tus pecados, mira, te estás muriendo, y él no confesó. ¿Dónde está ese muchacho hoy, su espíritu? ¿Dónde está? ¿En el infierno? ¿Por qué? Porque la palabra dice, el mismo credo que les decía, ¿dónde van los que mueren en pecado? Las almas de los que mueren en pecado mortal van al infierno a padecer para siempre porque no guardaron los mandamientos de Dios. Fíjense cómo se maldicen. Quieren guardar los mandamientos de Dios cuando nadie puede salvarse por medio de los mandamientos, como lo expliqué ayer y antier. Entonces tenemos que llorar con los que lloran, o sea, si lloramos nos duele, porque se perdió otra alma. Unánimes entre nosotros, o sea, unánimes, unidos en pensamiento. Tienes un problema, unánimes, ¿en qué te puedo ayudar? Entre vosotros, dice, no altivos, sino asociados, asociándonos con los humildes de corazón. No sean sabios en su propia opinión. ¿Ha oído ese proverbio? Está en Proverbios 3:7, miren. Salmos, Proverbios 3:7, 1, 2, 3:7, miren lo que dice. Dice, desde el 5 dice, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No, yo soy bien inteligente. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócelo, los consejos de Dios en tu vida, y Él te va a ayudar a enderezar tus veredas torcidas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. ¿Qué palabras no entiendes de estas así, tan claritas que están? No seas sabio en tu propia opinión, pero muchos se creen Juan Camanés. No, es que yo estudié en la universidad y tú quién eres, tú ni estudiaste, tú eres un, como Pedro, eres del vulgo, nosotros somos estudiados, mira, estuvimos ahí con Gamaliel y con los rabinos y no sabes nada de las escrituras. Así, ¿quién se, ¿qué nos creemos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para creernos de esa manera?
no seamos sabios en nuestra propia opinión. La opinión la tiene Dios. Dios es el que opinó. Dios es el que nos aconseja y nos dice: no pagues a nadie el mal por mal. Hay veces que te transean y tú transeas a otro. Ya ni siquiera transeas al que te transeó. No, no pagues mal por mal. Si alguien te ofende, tú no ofendas, porque eso es pagarle con mal. Si alguien te maldice, tú no maldigas, bendícelo. 17. No paguéis a nadie el mal por mal. Procuren lo bueno, procurad lo bueno delante de todos los hombres. O sea, lo amable, lo bondadoso, lo misericordioso, hablar correctamente. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estén en paz con todos los hombres. O sea, ponte en paz con tu vecino. No te vengues. Dice, no os venguéis vosotros mismos. O sea, no seas vengativo. Dice, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El Señor le va a pagar a cada uno según sus obras. Así es de que tú tienes que comportarte como te dice el Señor, porque si tú te comportas de otra manera, estás en peligro. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Esto de ascuas de fuego habla así como de brea. Aquí lo dice también Proverbios 25, 21, 22. Miren, Proverbios 25. Vamos a buscar. Aquí está 28, pero 22, 23. Proverbios 25. Miren, 25, 21 y 22. Fíjense, aquí habla, dice: el que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío, o el que sobre el jabón echa vinagre. Si el que te aborrece tuviere hambre, aquí está 21. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonará sobre su cabeza, y el Señor te lo pagará. O sea, te va a pagar a ti por la obra que hiciste, porque fuiste obediente a la palabra de Dios. El Señor siempre ha dicho: dale de comer a a los que tengan hambre, dale de beber al que tenga sed. Y una de las cosas más impresionantes es que dice Jesús que Él es el pan de vida. ¿Tienes hambre de la palabra de Dios? Si yo conozco la palabra de Dios, tengo el pan de vida, tengo a Cristo en mí, yo te puedo dar de comer de este pan. Como le dijo Jesús a la samaritana, ya lo hemos dicho, este pasaje se recuerda mucho porque le dijo la samaritana, dame de esa agua, Señor, para que no venga yo aquí a este pozo a sacar de esta agua. El que tuviere sed, venga a mí. El que tenga sed, venga a mí, dijo Jesús. Entonces, la samaritana aquí le dijo, fíjense lo que le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, le respondió Jesús, volverá a tener sed. O sea, yo estoy hablando de que tú le puedes dar un vaso de agua a cualquiera. Pero de aquí está hablando, dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Agua de vida eterna. Dame de beber, Señor, de tu palabra, el agua de vida. Dame de comer, tú eres el pan de vida, Señor. ¿No se acuerdan que dice Jesús que el que no comiere de él, que decían los religiosos, decían: voy a ir a dice que tenemos que comer su carne? Y se enojaban los fariseos. Así es de que dice el Señor que no seas vencido de lo malo,
sino vence con el bien el mal. O sea, tú sé siempre hombre que hace el bien, porque no hacemos el bien. De repente todos nos equivocamos. Todos hemos hecho cosas que no agradan a Dios. Entonces, voy a leerles ya para finalizar. Muchas gracias por haber escuchado. Miren lo que dice, la venida de Cristo está cerca, amigos. Por eso les hablamos que el tiempo se está acabando y la esperanza de vida eterna permanece por la eternidad. Pero si tú no tienes esperanza, si tú tienes una esperanza limitada al día de tu muerte, que tu esperanza muere al último, o sea, dicen, la esperanza muere al último, como diciendo que traspasa, pero no irá. Cuando tú mueres, tu esperanza muere contigo. Si no tienes la esperanza de vida eterna, no tienes la esperanza de fe. Y mira, la venida de Cristo está cerca. En dos razones, acuérdense. Una, Jesús viene en el arrebatamiento por su iglesia, por los que son de Cristo, porque Dios va a sacar de la ira a su novia, a la iglesia cristiana. Porque muchos dicen, no, ¿cuál será la iglesia verdadera? No, mira, la iglesia somos nosotros, los hombres. Pero si tú eres de Cristo, si tú eres verdadero, si obedeces a Jesús, tú te vas a ir en el arrebatamiento. Pero si tú eres religioso, no. Porque ya les hemos dicho que la religión y la tradición no tienen valor delante de Dios. Entonces dice aquí que habla el apóstol Juan en el último de Apocalipsis, en el capítulo 22, en el verso 6, dice Juan, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, dice Juan, y me dijo el Señor, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que viene? He aquí vengo pronto, dice el Señor. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. No te se quería postrar a un ángel y le dijo, el ángel no dijo, no recibió la honra. Hay mucha gente que le da honra a las imágenes que son de piedra y a los palos y al leño. Entonces le dice, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro. O sea, estas palabras no están selladas. Todo esto va a ocurrir en el planeta Tierra. Y dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿El cual tiempo? De la venida de Jesús. Primero va a regresar, como les dije, en el arrebatamiento por su iglesia. Pero después la segunda venida es cuando Jesús viene de su reino, de su trono celestial, viene y pisa Jerusalén sus pies otra vez de una manera impresionante. Y dice, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad celestial, la puerta de Jerusalén. Y miren, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios,
los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo Jesús, fíjense, está hablando Jesús, Yeshua, el Hijo de Dios. Yo Jesús he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy, fíjense, yo soy. La palabra yo soy en griego, pero en hebreo se dice Jehová. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo te testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y aquí está lo que dijo Jesús. Epidemias, habrá pandemias, epidemias, plagas. El coronavirus es una de ellas. Y aunque aquí no diga, ay, es coronavirus, a ver en dónde dice, tampoco dice difteria, ni ébola, ni nada, dice plagas, por las cuales la gente se enferma y muere, que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. ¿Estás en el libro de la vida? Y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. ¿Quién dijo estas cosas? Las dijo Jesús, el Dios verdadero. Amén, dice. Sí, ven, Señor Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Entonces, yo les digo, amigos, necesitan ustedes tener carácter de cristianos. Deber de cristiano, es un deber. Todo aquel que obedece a Jesús es un deber, obedecerlo. No vivir nosotros a nuestra conveniencia. Practica la Biblia. Es lo que debes de hacer, obedecer, practicar. Lo que tú lees, hazlo. Lo que está escrito aquí en la Biblia, obedécelo. Pero si tú no quieres obedecer, no hay problema. Ahí es tu decisión. Y tú lo tienes que meditar. Así es de que nosotros te damos de beber de esta agua. ¿Tienes sed? Ve el video completo. ¿Tienes hambre de la palabra de Dios, del pan de vida? ¿Tienes hambre de Jesús? Yo soy el pan, dijo Jesús. Acuérdense, cuando Él instituyó la cena, que agarró un pan, cómprate una semota, agárrala y haz como hizo Jesús, bendice el pan, dice, este es mi cuerpo, que será entregado por todos ustedes, y empieza a partir. Mira, eran 12 discípulos. Empieza a partir 2, eran 13 con Jesús. Y luego vuélvelo a partir. Luego vuélvelo a partir. Vuélvelo a partir. Vuelve a partir esa sema. O un pan tostado de este tamaño. Pártelo. Así quedó el cuerpo de Cristo. Hecho pedazos por ti. Y no lo entiendes. Y no lo entiendes. Cuando sea el final, cuando ya no haya remedio, cuando ya venga Jesús, ya no habrá remedio. Te querrás arrepentir, pero será demasiado tarde. Y vas a entender, pero demasiado tarde. No dejes para mañana lo que puedas entender hoy y hacer hoy. En Cristo Jesús. Vive Cristo. Dios te bendiga. Nos vemos. Recuerden, el viernes, el remanente de Israel, el capítulo 11, porque ese no lo brincamos, porque de ese lo estamos preparando para estudiarlo bien precioso. Y terminando el libro de Romanos, vamos a empezar a estudiar el libro de Jeremías, donde voy a hablar acerca ahora sí del futuro de la humanidad.
de cómo está plasmado en el pasado, el presente y el futuro, lo que va a suceder en el mundo, la noticia al día, lo que está sucediendo hoy en día está escrito en la Biblia y está sucediendo y sucederá tal y como el Señor lo planeó. Y así es de que los espero y los bendigo y esta noche no deje de orar, así como dice, gócese, cómprese una buena grabadora, una buena este memoria y grabe alabanzas y escúchelas. Si le da pena con los demás, escúchelas en su intimidad, hasta que Dios le dé poder, hasta que usted reciba el Espíritu Santo y usted tenga el poder para poder testificar de Jesús, hablarle a la gente de Jesús, que usted no tenga temor, porque si usted niega a Jesús, si usted no predica a Jesús, el Señor dice que todos los que se avergüencen de Él, esa palabra es, si tú te avergüenzas de mí, mi Padre se avergonzará de ti. O sea, es lo que dijo Jesús, es literalmente así. O sea, si tú vas a seguirme y te dice Dios que hables de Él, que da testimonio de Jesús en tu vida, si a ti te da vergüenza, el Señor se va a avergonzar de ti. Así es de que no tienes que tener vergüenza. Quítate esa vergüenza. Háblale a tu esposa, a tus hijos. Háblale a tus hijos. ¿Qué piensan de Jesús? Nada más. Y escribe lo que piensan para que veas que tus hijos no saben nada y hasta tienen ideas que aprendieron en la universidad ahí. Porque ahí en la universidad hay muchos maestros ateos que no creen en Jesús. Me acuerdo cuando los gedeones entregaban Biblias ahí en la Universidad de Guadalajara. Las agarraban, las juntaban y las quemaban a las Biblias. O sea, despreciando la palabra de Dios y quemándolas. Hay gente que dice que no es cierto, pero nosotros sabemos que sí. Esas Biblias eran gratis. Regalaban Biblias. La gente, los cristianos, la gente rica que tenía dinero, que decía, oye, yo quiero, no sé hablar, yo quiero predicar y no puedo. Ahí está el dinero. Y mandaban a hacer un montón de Biblias y las regalaban. Y ahí está, todo quedó ay, perdón, todo quedó en cenizas. Las Biblias en la basura. Y los maestros burlándose. Los jóvenes de la universidad burlándose de Dios. Burlándose de los cristianos. Cálele, sea valiente, vaya a la universidad. Ok, no dejan predicar. Agarre a un joven y y lo va a hacer de volada así, y lo va a juzgar de loco. Ay, no, no me interesa. Oye, ¿me dejas hablar unas palabras de Jesús? Tan solo usted vaya con su Biblia y diga, oye amigo, buenas tardes, oye, ¿me dejas compartirte eh, el primer capítulo de Juan? No me tardo más que 4 minutos. Es lo que dura leyendo el libro, el primer capítulo de Juan. Mire, usted lo puede ver. 5 minutos. 5 minutos de lectura. Capítulo 1, pero nada más léalo por secciones. El verbo hecho carne es hasta el versículo 18. No dura usted ni 2 minutos y medio si sabe leer bien. No, ¿me dejas compartirte esto? Con eso. Y toda la gente le va a decir, ponga hasta tanto por ciento. Me dijeron que no, que no, que no. Uno que otro sí lo va a escuchar. Y usted ya sembró la semilla. Eso debe de hacer. La semilla es la palabra de Dios, acuérdese. Dios les bendiga, los quiero mucho. Vamos a orar y vamos a dormir para levantarnos temprano. Antes compartía en la mañana, pero ya estamos empezando otra vez agarrando eh, el camioncito de predicar. Ahorita no dejan predicar, pero ahí vamos, queremos compartir. Acuérdese, terminando Romanos, comienza Jeremías y este viernes el remanente de Israel a las 9 de la noche. Y mañana vamos con el capítulo 13 del libro de Romanos. Dios les bendiga, nos vemos. Un saludo para Roberto Pérez, hola, ¿cómo estás? Para
María Elizabeth, para mi querida hermana, para Elsa del Socorro, Dios te bendiga, hasta Argentina, para Francisco Olmedo, Dios te bendiga, Malaquías Ramos, Dios te bendiga, Alfonso Robledo, Dios te bendiga, gracias por oír, Alfonso Navarro, Alonso, Alonso Navarro, Dios te bendiga, para José Díaz, gracias por escuchar y un saludo para Tagua Magdaleno, Dios los bendiga y nos vemos mañana si Dios quiere.